Inauguramos la semana con, con una expresión bastante retórica de parte del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Colapsó nuestro sistema de justicia. Va a colapsar en amplio si seguimos así. Y yo digo retórica porque en términos prácticos nuestro sistema de justicia funciona. Cuando me hablas de colapso, es una destrucción prácticamente total. Colapso, el techo del jet set. Cuando me hablas de colapso en justicia, es como si no funcionara. Por eso me parece un poco extremista, porque nuestra justicia funciona. Ahora, el tema es que funciona con un letargo, el tema es que funciona con un cúmulo de expedientes, el tema es que funciona con una lentitud que nos hace desconfiar de la propia justicia. Y por eso es importante que el tema esté en la mesa. Y como lo hizo el magistrado Luis Henry Molina, digo yo, repito, un tanto extremista, pero nos levanta las antenas respecto a lo que sí puede pasar si seguimos judicializando todo. Hace, ¿cuánto? 10 años que no todo estaba judicializado. Si me voy 20, 15 años atrás, ahora desde los temas partidarios hasta las diferencias simples por el ruido ambiental, los delitos ambientales, que eran cosas que no existían. ¿Está mal que existan? Claro que no, porque en la medida en que las sociedades se fortalecen, en que las sociedades crecen, pues llegan los problemas. Pero hace un tiempo no lejano, hablar inclusive de derecho ambiental, de temas vinculados de menores, de situaciones familiares en términos jurídicos, era casi un absurdo. Ahora, ¿qué implica evitar el colapso de nuestro sistema de justicia? Bueno, para empezar, implica un cambio cultural que es el reto más importante. El cambio de la cultura del tránquenlo. El cambio de esa percepción de que si fulanito no está preso, no está castigado. Y la discusión es diaria, sobre todo en temas que tienen que ver con corrupción y alto perfil. Lo que queremos es ver gente presa, diría la fiscal general del país, Jenny Berenice, pero devolvieron. No, yo lo que quiero verlo es preso. Pero el señor está arrepentido de haber matado a su vecino, pidió disculpas públicas, está dispuesto a hacer trabajo comunitario. No, es que yo lo que lo quiero ver es preso. Y si la gente no está presa, no existe esa sensación de justicia. Cambiar eso requerirá un gran esfuerzo de la sociedad dominicana, del sistema judicial. El sistema judicial es un poder de nuestro Estado. Un cambio de la visión de nuestros políticos, que a su vez son gobierno. Un cambio en la visión del sector empresarial, de la sociedad en su conjunto. Un cambio de esa perspectiva policíaca de todos los temas, de que te tengo que apresar, de que te tengo que esposar y de que te tengo inclusive que denigrar públicamente. Pero ¿cómo hacerlo en un país donde la mora judicial es alta? ¿Cómo hacerlo en un país cuando judicializas algo tan simple como que tu casero incumplió el contrato? Tú te sientas y dices, no, mira, yo lo judicialicé para ver, pero honestamente yo me cruzo de brazos y me acomodo en la mecedora porque yo sé que esto va a durar toda la vida. Pero ¿cómo agilizar nuestro sistema de justicia para darme a mí y a usted una respuesta rápida si no hay presupuesto? Si desde el Congreso de nuestra República están todos los días creando nuevas provincias, nuevos municipios, nuevos distritos municipales, pero los presupuestos de las instituciones son prácticamente lo mismo, y cuando usted crea una nueva provincia implica un distrito judicial,
implica un palacio de justicia, implica designar ¿cuántos? 5 jueces más, 10 jueces más, 20 más en la jurisdicción inmobiliaria, en la jurisdicción de tránsito, en la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes, en la parte penal. Es un poquito complejo. Y por eso particularmente yo, que me sigo oponiendo a que dividamos el país, tiene también que ver con eso, porque no es solo dividirlo. Y es mentira que la división garantiza eficiencia. Pero sigo en el tema jurídico. En mi caso, en mi pueblo, San Francisco de Macorís, quieren designar más jueces. ¿Y ustedes saben por qué no lo han hecho? Porque no hay espacio. No hay dónde ponerlos. Porque el Palacio de Justicia se construyó por allá por los 70 y no hay más espacio. Pero ustedes han visto el chiquero que es el Palacio de Justicia de la capital de la República Dominicana, el que está ubicado en Ciudad Nueva. Ahí no cabe más nada. De hecho, la Fiscalía hizo su edificio aparte y aún así no hay espacio. Por eso, cuando me reenvían el juicio, me lo reenvían a 3 meses, a 2 meses, a 6 meses. Porque cuando revisan la agendita, no hay espacio. Y eso, yo no estoy contemplando, yo no estoy hablando de los abogados temerarios, que los hay en demasía. Y que si hoy se enferman, posponemos el juicio porque su defensa no se presentó, dizque enfermo. Pero en la próxima manda la certificación. Ya iban 2. Ahí prácticamente van 6 meses posponiendo el juicio. O después va el abogado, pero no va el testigo, por estrategias. Pero también estamos ante un país donde el Ministerio Público tiene mucho poder, tiene mucha discrecionalidad y le seguimos dando poder. Ese Código Penal, las sugerencias que hizo la Procuraduría General de la República casi fueron tomadas al pie de la letra. ¿Eso es malo? Bueno, del todo no. Pero de repente la sociedad no es solo Ministerio Público y no tenemos que ver solo la mirada o entender la mirada del persecutor. O me voy a la Defensoría Pública, está colapsada. Ahí sí podríamos quizá hablar de colapso. Está hastiada, no da más. Y son muy buenos. La Defensoría Pública, la Defensoría del acusado, pero ahora también tenemos la figura de la Defensoría de la víctima. No tenemos capacidad para defender al que está preso. Entonces ahora está la Defensoría de la víctima, el acompañamiento a la víctima. ¿Está incorrecto? No, pero tenemos un sistema de un país de primer mundo con una economía de quinta. Y detrás de todo, además de la voluntad, de la estrategia, de la gerencia, porque tiene que haber gerencia, también hay dinero. Hay dinero. Vayan al Palacio de Justicia de la Vieja Suprema. Está en el Centro de los Héroes. El ONESBI determinó que es un peligro, que hay que desalojarlos, que de cualquier brisita se cae. Y adivinen, sigue funcionando. Ahí se sigue litigando. Ahí siguen presentes algunas cortes, otras ya las han sacado y la han llevado a la jurisdicción inmobiliaria. Porque no es un tema de discurso. Es un tema de gerencia. Aquí habían personas que entendían, como yo, que no necesitábamos un tribunal constitucional, que lo que necesitábamos era una sala constitucional de la Suprema. Desde el punto de vista jurídico, eso garantizaba derechos iguales. Desde el punto de vista económico, nos salía más barato. ¿Pero qué decidimos? O crear un tribunal constitucional. ¿Cuántos jueces o juezas tiene? 13. Más toda la infraestructura, porque detrás de cada funcionario público no es solo el ministro, no es solo el director, no es solo el juez o la jueza, no es solo la procuradora, es toda la estructura siguiente que va desde asistentes, vehículos, chofer, toda la estructura para que funcione. Entonces yo estoy muy feliz de que el magistrado Luis Henry Molina haya puesto en el tapete el tema. Un poco estridente, pero nos debe provocar una reflexión y saber qué es lo que queremos. Yo particularmente
Estoy muy de acuerdo con los acuerdos, valga la redundancia, con la devolución de dinero, con el pedir perdón y con darle una oportunidad a ese delincuente o a esa gente que cometió un error, que quizás no es un delincuente como tal. Porque de hecho la concepción de nuestra Constitución parte del principio de la oportunidad. El criterio de República Dominicana, según sus normativas, no es que nadie dure ni 50, ni 60, ni 30 años preso. Es que la gente se cambie, es que la gente se reivindique, es que la gente logre niveles de culpa y niveles de aceptación que le permitan reintegrarse socialmente sin ser un peligro. Pero seguimos creyendo solo en el tránquenlo. Y eso definitivamente tiene el costo. En Estados Unidos, lo dijo el mismo magistrado, la mayoría se acuerda, el 98% de los casos se acuerda. Quizá no es el mejor espejo. En Estados Unidos hay muchos cuestionamientos también en ese sentido. Lo que muchas personas han interpretado en torno a estas declaraciones es como que se podrían llegar a más acuerdos en los casos grandes y sonoros de corrupción administrativa, que gran parte de la población no está de acuerdo. No sé qué visión tienes tú al respecto, pero es la interpretación que he visto en la mayoría de los analistas que se han ido por ahí. Se refiere, y es una verdad, a la gran cantidad de casos acumulados que hay para juicio de fondo. Hay casos que en la preliminar deberían incluso terminarse y no concluyen. Y hay jueces que, aunque ven que no hay las pruebas suficientes, que no está la víctima ya querellándose, que ya desistió del proceso, aún así lo envían a juicio de fondo. Cuando en el juicio preliminar, se supone que para eso es el preliminar, para evaluar las pruebas, para evaluar los testimonios, para evaluar todo eso y sobre todo, para verificar si ese caso puede ir a juicio de fondo. Y lo que están haciendo es que lo están mandando por default. Entonces se están acumulando una cantidad de juicios de fondo impresionante. No, el tema del criterio de oportunidad. Qué pena que te interrumpimos en tu comentario, Anibelka. No. Pero la República Dominicana va muy mal. Y esto no lo digo con ningún ánimo de que la gente diga, bueno, y ahora Celine... Yo lo digo porque lo que todo país debería apostar es que se cierren. Es que baje la parte de este tipo de lugares donde tú lo que vas es a meter preso a la gente. En los países que han apostado a educar a su población, no tienen que tener tantos lugares como estos, tantos tribunales, tanta división, tantos jueces, tantos fiscales. Y al contrario, la República Dominicana necesita más porque no damos abasto. No, se anunció la construcción de 29 cárceles. Es una locura. Cuando la tendencia es a reducirlas, a cerrarlas, al medio libre. ¿Pero qué te dice eso a ti? El sistema no anda bien. Que no estamos educando. Porque, ¿qué era lo que hablábamos la semana pasada? Señores, pero aquí tenemos los presos preventivos con los condenados. Eso es una locura. Primero, de que usted le está violentando todos sus derechos, usted le está vulnerando su dignidad humana, usted le está vulnerando su seguridad, porque esa persona que está presa de manera preventiva todavía no ha sido declarado culpable del hecho que se le imputa. Entonces son cosas que a veces la sociedad no la comprende porque la sociedad quiere horca o paredón. Tú lo pones ahí, no, se roba un plátano, horca o paredón. No que el debido proceso sea llevado correctamente, ese es el punto. A partir de ahí, es buena la discusión, es bueno el planteamiento, viene del presidente de la Suprema, quien indudablemente conoce el sistema, se supone que mejor que nadie, al dedillo, que lo sufre cada día, y saber que tenemos que avanzar hacia la cultura de la negociación, hacia la cultura del acuerdo. Ganamos más con que Juan devuelva lo que se robó y se integre al proceso productivo del país que con Juan 13 años preso. Ganamos más que el señor, que Pedro, que mató a Silverio, se arrepienta de una manera real, pague de manera parcial la pena y se reintegre a un proceso productivo del país. La apuesta desde el mandato constitucional, y vete a la Biblia si tú quieres, es de reintegración, es de oportunidades, es de negociación. No es solo castigo porque no tenemos la calidad de ser verdugos, y mucho menos cuando eso se hace desde el sistema que se llama justicia.